Bienvenidos y bienvenidas y gracias por venir. Para quien no nos conozca o no lo sepa, somos de la Asociación Cultural Manuela Malasaña. Nos llamamos así, bueno, porque pensamos que Manuela Malasaña, en general, los hechos del 2 de mayo son un ejemplo de cómo históricamente nuestro pueblo y los de abajo han demostrado los mayores episodios de dignidad siempre han venido desde la gente de abajo. Por tanto, tenemos un compromiso frente a la decadencia y la mediocridad de nuestras élites, ¿no? Tenemos un compromiso con el pueblo, con los de abajo y sobre todo con la justicia social y la lucha por la democracia. En ese sentido, pues también nos comprometemos muchísimo con la memoria democrática y por eso creíamos que teníamos que hacer un acto de este tipo. Ya hacemos actividades culturales y en general formativas de muchos temas que tienen que ver con la democracia y la justicia social, pero nos parecía importantísimo también tratar un tema como este. Y ya os dejo con Manuela, que va a presentar el acto, y con nuestros ponentes de lujo, y nada, que lo disfrutéis. A ver, vamos a hablar así. Ahí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Asociación Manuela Malasaña, que recoge esta demanda que, cada acto que hacemos sobre memoria vemos que sí que hay interés y que aparte de ser un tema que hay una demanda tanto de las asociaciones como de las víctimas, estamos viendo que últimamente en la agenda mediática todos los días hay noticias relacionadas con la memoria. Específicamente esta semana con el Valle de los Caídos. Solo contar, antes de comenzar, una pequeña anécdota, y es en el año 2011, cuando yo he estado trabajando en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que seguro que todas habéis oído hablar, a raíz de una investigación académica que estuve haciendo en la facultad sobre un análisis comparativo entre los archivos de memoria entre Argentina y España. Decidí que era un buen lugar, gracias Jesús, venir a estudiar esta biblioteca recién inaugurada, hasta que me conecté con el... Hola Fernando. Me conecté estaba con el ordenador haciendo mi investigación académica sobre archivos, y cuando tecleé la dirección de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, me salió un mensaje de alarma: no se puede acceder a esta web. Esto que no lees mucho el contenido del mensaje, dices, bueno, voy a abrir otra web, que es el portal de archivos españoles. Otro mensaje, alarma, y ya le presto atención, y el mensaje era contenido potencialmente peligroso. Ya, bueno, esto... Entonces subí a la dirección de la biblioteca a decir, oye, hay aquí dificultad para acceder a portales públicos. Y me dijeron, sí, efectivamente, hay unos filtros muy rígidos de acceso a la información. Y le dije, y ella me preguntó, tienes que rellenar un documento para que te demos acceso a las webs que quieres visitar. ¿Qué temática estás investigando? Memoria histórica. Uy, muy complicado. Así que hoy, en el 2018, 7 años después, me parece muy oportuno que la Asociación Manuela Malasaña me haya invitado a este lugar a poder hablar nada más y nada menos que del Valle de los Caídos. Como estamos viendo estos días, como decía antes, están sucediendo cantidad de iniciativas en las instituciones, como son el Senado, el Congreso de los Diputados, y hemos identificado que no hay un relato bien armado de lo que está sucediendo con el Valle de los Caídos, ¿no? En el Senado se aprueba una cosa, el PP apoya una, el PSOE en el Congreso se opone a que se pueda investigar, y nos parecía eso, habíamos identificado un poco la laguna de un relato armado de lo que está sucediendo en el Valle, y
del contexto, sobre todo, en el que fue construido y qué pasa hoy en día, ¿no? Porque también a través de la derecha nos han hecho creer que es como un espacio, ¿no? que no sé, es ese mausoleo tan inmenso que es imposible de abarcar y de hacer algo con ello. Aluden a cuestiones económicas, pero lo cierto es que hoy por hoy el Valle de los Caídos, como sabéis, pertenece a patrimonio, una gran parte, y tiene un déficit económico muy grande para el Estado español. Por tanto, habíamos pensado hacer este acto con varias voces para poder abarcarlo desde diferentes puntos de vista, desde el testimonio en primera persona de Nicolás Sánchez Albornoz, al que agradecemos que estés aquí con nosotros, también a Francisco Ferrandiz, Paco, que es antropólogo y del CSIC y también nos va a aportar su mirada como experto del Valle de los Caídos. Y tengo que decir que iba a venir Silvia Navarro, ella representa ese trabajo tan encomiable con el que me siento tan identificada, una lucha que viene de tantísimos años como familiar para poder exhumar los familiares, pertenece a la agrupación por exhumaciones de republicanos en el Valle de los Caídos. Seguramente desde algunos y algunas habréis podido ver, el lunes comenzaron las exhumaciones en el Valle. Ella ha estado haciendo declaraciones en la televisión, han sido una semana muy intensa, muy emotiva. Ella iba a poder... Habíamos programado este acto antes, finalmente por cuestiones laborales no ha venido, pero esperamos poder contar con ella porque nos gusta mucho cómo lo transmite y es para que todas podáis conocer de primera mano qué es lo que reivindican los familiares y desde qué lugar, que no tiene nada que ver con el revanchismo y con ese lugar donde los quieren ubicar la derecha. Simplemente para terminar, tener voces, tener varias opiniones, cómo podemos abordar, si queremos que el Valle de los Caídos sea un lugar de memoria, como ocurre en otros países, como son Alemania o Argentina. Argentina, un país que conoce también Nicolás, yo también conozco, y como por ejemplo la Escuela Mecánica de la Armada, un centro clandestino de tortura de la dictadura de Videla. Hoy en día es un espacio de memoria donde cada edificio ha sido destinado a diferentes organismos de derechos humanos y donde los alumnos de secundaria van a aprender la historia de ese pasado traumático de la historia argentina y también donde los policías, cuando se gradúan, se les realiza una visita también por la ESMA. Efectivamente, todavía es necesaria la depuración de órganos judiciales y de los cuerpos de seguridad, pero es bastante significativo que hoy en día se los pueda llevar a ver. Así que, sin más, antes de darle la palabra a Nicolás, vamos a poner solo 3 minutitos de una película que surgió gracias a la historia de vida de Nicolás, Los años bárbaros. Bien, todo en orden. Rompan filas. Oye, ¿qué? Nada. ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué? Es que me duele la bolsa un montón. Eso es miedo. Si pues el miedo duele. Oye, mira, Jaime, no me jodas. Te ibas a rajar. Pues qué. Venga, vístete. Allá voy. Ostras, está ahí, Virgilio. A la descarga. Pasa de largo. Luego, Virgilio. ¿No hay visita hoy? ¿Visita? ¿No hay visita? No, hoy no hay visita. Vaya
dar un paseo? Sí, a tomar un poco el fresco, a una botecilla. Venga, os acompaño. Coño, este que te buscaba, el Matías. Sí, el Matías. Te quería dar correo, fotografías, algo que había llegado para ti. Sí, está como loco. Bueno, pues Sí. nos vemos luego. Venga, hasta luego, suerte, Fíjate. Sí, vamos detrás de ellos, pero sí, ya está. ¡Vosotros venga informando ahí! ¡Todos aquellos de arriba que nos vayan pasando! ¡Vamos! ¡Vosotros dos! ¡Mira aquí! ¡Venga, venga! ¡Mejor ánimo! Como sus gatos. Quiero que estén todos tranquilos y relajados. Y arréglense las ropas, los cuellos de las camisas. Quiero ver en su mirada el máximo de los respetos. ¿Entendido? De vez en cuando me gusta venir a ver cómo van los hombres. ¿A quién? A su excremencia. ¿Qué excremencia? ¿Franco? Los compañeros de función. Solo que yo no seguía en mi puesto. Me acusaron de rebelión. Tía de cojones. ¿Hay que esperar a que se vayan? No, joder, y si están toda la mañana. Ahora sí no pueden, están todos pendientes del pago. Es una locura. Tomás Atienza Calderón. Y el señor Lavín. Vosotros siempre tan juntitos, ¿eh? Ya me habían dicho que andabais por aquí. Qué elegantes. Sí, es que hoy es domingo. No te he preguntado nada. Tenga cuidado con este par de maricones. Lo tranquila que se quedó en la universidad. Bueno, simplemente para los más jóvenes, porque me imagino que todos conocéis a Nicolás, en el año 1947 fue condenado a 6 meses de trabajos forzosos por haber pintado en la facultad... en el 48, gracias por tu memoria. Por haber pintado en la Facultad de Filosofía de Madrid, Universidad Libre. Logró fugarse a Francia y de ahí a Argentina, y tenemos la suerte, Nicolás, con el que está aquí, la hija de su compañero con el que se fugó. Bueno, pido disculpas anticipadas porque creo que mi voz hoy y nunca está muy clara, y por otro lado supongo que habrá preguntas al final y tampoco mi oído es demasiado bueno. Lo que yo estaba pensando hacer hoy es una intervención muy breve, preguntándome sobre algunas cosas de Cordamuros, del monumento que se construyó, de que estuvimos encerrados allí, y como una manera de establecer un contexto general de lo que representa Cuelgamuros, y dar la introducción de esta manera al trabajo de Ferrandi, que creo que va a plantear el problema más serio que tenemos en este momento, que es el de la presencia de restos arrastrados allí por la megalomanía del dictador, y que deben ser recuperados, y cuya recuperación ya representaría un signo importante del cambio que debe experimentar el Valle de los Caídos. Hace ya casi 3/4 de siglo que se empezó, y que la naturaleza empezó a sentirse violada en el paraje de Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama.
por la construcción de un monumento que el tiempo ha bautizado Valle de los Caídos, pero que no era el nombre original ni el nombre de los destacamentos de trabajo que ahí estaban. La naturaleza, desde ese primer momento, se ha sentido violada y ha tratado de rechazar esa construcción con el ritmo, naturalmente lento, que le es propio. El caso es que el monumento está lleno de filtraciones de agua, está descomponiéndole. Las estatuas que lo adornan por el exterior se están cayendo, deformando, e incluso los expertos dicen que la gran cruz que corona el cerro central del valle puede caerse en cualquier momento que el viento del Guadarrama sea un poco fuerte. Y en ese momento, pues supongo que la naturaleza descansará. La administración del Estado está, sin embargo, destinando cientos de miles, y no sé si millones de euros para reparar estos daños de la naturaleza, cosa que me parece monstruoso. Primero, el tratar de corregir a la naturaleza y, por otro lado, el que el Estado destine a esa frivolidad el dinero que tiene más aplicación con vistas al futuro en la educación o en la sanidad de los españoles. Pero es así. Y esto es una de las grandes paradojas que presenta en la actualidad el Cuelgamuros y el Valle de los Caídos. La construcción faraónica fue, por otra parte, construida por presos políticos en la posguerra y también presos políticos de los primeros años del régimen autocrático. Quienes habían defendido la República fueron enviados a diversos campos de concentración, cientos de campos de concentración por toda España, para realizar obras públicas. Y entre ellos se encuentran los 3 destacamentos que se destinaron a Cuelgamuros, a esa obra. Los que se opusieron al régimen en la clandestinidad fueron después añadidos, fueron después enviados a Cuelgamuros. En 1948 pasé, como lo recuerda la película, 4 meses en cumplimiento de una condena de 6 años, los que estuve ahí junto al padre de esta señora y mi compañero de fatiga, Manolo Lamana. Y la verdad es que no cumplí los 6 años que me habían impuesto el Consejo de Guerra, porque en cuanto pudimos, Manolo Lamana y yo nos fugamos de Cuelgamuros y tuvimos la suerte, gracias a una buena organización, en llegar a Francia y pasar después el resto de nuestros días en el exilio. Manolo Lamana incluso murió en la Argentina. De los dos, el único que está presente y
y que está vivo soy yo. Segundo aborrecimiento respecto a Colgamuros. El Estado no ha reconocido la erección del monumento por presos políticos. Tanto los monjes del monasterio allí o también todos los facciosos que acuden niegan el hecho y el Estado no abre el pico, no contradice, no avala la realidad. Incluso sostiene esa negación, a diferencia de lo que ha pasado en Alemania después de la derrota del nazismo, en que la negación de las barbaridades cometidas por los alemanes constituye delito. En España el negacionismo no constituye ningún delito. Qué cosa más elemental que afirmar por parte del Estado la realidad de los hechos. Pues no es así. El Estado no avala esto. Ni tampoco ha reconocido mérito alguno a los que estuvieron trabajando allí. Tercera aberración de Colgamuros, el monumento mastodóntico ha acogido para mayor INRI la sepultura del dictador que lo mandó construir y ha dado campo abierto a la exaltación del régimen autocrático y represivo que este dictador impuso. Lo ha tolerado a lo largo de la democracia que se instaló posterior. Los autócratas megalómanos de Europa de mediados del siglo no tienen ningún monumento de esas dimensiones en ninguna parte en Europa. Aquí, sin embargo, con toda alegría se ha entregado al turismo. Y esa serie de aberraciones, de anomalías, tendremos que preguntarnos por qué se dan en España, y supongo que saldrá a relucir en el coloquio posterior. Una cuarta aberración es que el monumento fue convertido con posterioridad a su construcción, que no era ese su propósito inicial, en un cementerio en el que al que fueron trasladados los restos de los combatientes del bando faccioso que se sublevó, y también de los asesinados por esos facciosos y que quedaron sepultados, abandonados y finalmente sepultados en las cunetas de las carreteras. En un acto de autoridad posterior se consagró esa contradicción.
Pero esa contradicción ha acabado por ponerse de manifiesto. Han pasado 40 años del fin de la dictadura, tiempo naturalmente muy largo, pero esta contradicción se está desandando y está saliendo a relucir la verdad incontestable sobre el monumento. La tenacidad de las familias de los asesinados, cuyos restos fueron trasladados a la fuerza, sin su consentimiento, al llamado Valle de los Caídos, han peleado durante años por recuperar estos restos y darles reposo en las sepulturas familiares, en un reencuentro que, sin borrar los recuerdos, valdrá para cauterizar heridas que han permanecido y permanecen hasta ahora abiertas. Negando el acceso a estos restos queridos por la orden religiosa, a la que se ha encargado el culto de la basílica, pero también por el Estado. Por el Estado que tiene intervención en tanto que forma parte del patrimonio nacional. Esta negativa ha empezado en este momento a vislumbrarse una posible solución de la que seguramente hablaremos. El tesón de un abogado, Eduardo Ruz, y la decencia de un juez han impuesto a la obstinada negativa de los monjes y del aparato del Estado, y han conseguido que se dé una orden judicial de extradición, que lleva, por cierto, 2 años sin cumplirse. Pero parece que estamos a punto de que se produzca la primera exhumación del Valle de los Caídos. Esperemos que esto se produzca, que este sea, por lo demás, el comienzo de una serie de rectificaciones de lo que se ha producido hasta ahora, y que se puedan identificar y recuperar los restos que quedan en las cunetas, es decir, más allá del Valle de los Caídos, las cunetas de las viejas carreteras de España todavía conservan muchos ejecutados de las primeras órdenes. Y que esto además se haga, es una esperanza, no sé si se cumplirá, pero una esperanza de que esto se haga con el apoyo del Estado y además con la buena disposición, no la contrariedad, sino con la buena disposición del Estado para curar estas heridas, que por lo demás sería lo elemental y lo lógico de un Estado que se dice democrático, y que no le correspondería sobrevivir a costa del olvido.
culminada esta etapa podrá debatirse el destino a dar a ese espacio que fue mancillado hace casi 3/4 de siglo y que podrá redefinirse su uso mientras la naturaleza no lo recupere como parece estar decidido. Bueno, yo, aunque Nicolás dice siempre que tiene un libro, que hay una película, pero luego seguro que si tenéis la oportunidad de querer preguntarle algo luego charlamos. Y efectivamente, en España no solo hay un negacionismo de esa parte de la historia donde no se ha reconocido como víctimas a las víctimas del franquismo, sino que además hay una banalización de la dictadura. Ayer me invitaron a debatir a un programa de televisión donde del otro lado tenía a un profesor de historia de la Universidad San Pablo CEU y me llegó a decir, para defender el Valle de los Caídos, porque yo le dije que no olvidemos que el Valle de los Caídos está incluido como punto de interés turístico dentro de la llamada Ruta Imperial en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. No solo eso, sino que me defendió que era una fuente de ingresos económico. Y, o sea, es una banalización brutal decir qué modelo económico están basando que sea la visita a la tumba de un dictador. Eso dice demasiado de nuestra cultura. Bueno, y como yo siempre digo, no es inabarcable el Valle de los Caídos. Está aquí para contarnos Paco, quien formó parte de un comité de expertos en el 2011 que publicaron un informe donde se pautaba... Por favor, los que quieras. En estos días se ha hablado mucho de un máster por ahí, de una universidad. Pues ese profesor del CEU, del cual has hablado, es el director de tesis del prior del convento, que es el que se viene y utiliza también los argumentos y todas esas cosas. Hay un núcleo de negativismo con ribetes académicos también. Sí, es que la academia es bastante responsable, Nicolás también. Bueno, como os decía, Paco es científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y tiene campos de interés como de estudio, como son estudios culturales, la religiosidad popular, la antropología de la violencia, con especial énfasis en las investigaciones relacionadas con la memoria y el trauma social. Y como os decía antes, para mí es una fortuna poder contar con Paco y que nos cuente realmente que no es inabarcable y que está todo bien pautado para que podamos hacer algo hoy con el Valle de los Caídos. Bueno, hoy no sé. Gracias, Manuela, por organizar esto. Es un gusto estar como siempre contigo y con Nicolás y aquí con la Asociación Manuela Malasaña. Yo os voy a contar un poco casi también biográfico, ¿no? Yo tengo una cierta biografía con el Valle, no tan intensa ni tan potente como la de Nicolás, pero últimamente me paso la vida allí, de alguna manera, ¿no? Entonces, os voy a contar por qué y también qué es lo que yo creo que está pasando. Yo lamento ser un poco más pesimista que lo que ha dicho Nicolás, quizás porque soy un poquito más joven, pero básicamente yo llego al Valle de los Caídos porque desde el año 2002 o así estoy analizando con un equipo de investigación en el CSIC, vinculado pues, con distintos grupos en España y también internacionales, las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil que empezaron en el año 2000. También estamos haciendo las de posguerra, las propias del Valle, análisis más en profundidad, y las de la transición. Antes que nada quería decir que muchas de las cosas que voy a decir, si las queréis ver en extenso y en profundidad y de una manera muy brillantemente expuesta, tenéis el libro maravilloso de Fernando Olmeda que está allí al fondo de la sala y que debería estar aquí al frente de la sala en vez de mí hablando de todo esto.
pero es un libro extraordinario porque, basándose en el trabajo previo de Daniel Sueiro, nos explica de una manera fenomenal cómo se produjo este traslado de cuerpos al Valle de los Caídos, que yo creo que es uno de los operativos necropolíticos más surrealistas que ha vivido el país, hasta el punto de que no se sabe el número exacto, porque los propios benedictinos han perdido la cuenta o han intoxicado diciendo que puede haber el doble de lo que tienen inscrito, pero por encima de 33.000 cuerpos. Imaginaros, 20 años después de la guerra, pone en marcha un operativo de traslado de cuerpos, ¿no?, al Valle de los Caídos. Nicolás también lo mencionaba antes, en el año 58, cuando está a punto de inaugurarse el monumento, hay una circular que sale del Ministerio de Gobernación, firmada por Camilo Alonso Vega, diciendo que, bueno, que es como llamamos un call for papers, ¿no?, en académicos un call for bodies, ¿no?, a ver quién quiere venirse al Valle de los Caídos. Ya os digo que esto en el libro de Fernando está escrito con una profundidad y con una sutileza enorme, ¿no? Básicamente lo que pasó es que alguien dio al on en aquel momento del 58 y nadie dio al off hasta el año 83, que yo sepa. Si no, Fernando, me lo corriges, ¿no? Y sobre todo en los años 60 estuvieron llegando muchísimos cuerpos, ¿no? Un poco la interpretación que Fernando nos avanza, yo creo que es cierta, es que como este documento va a los gobiernos civiles y luego va a los ayuntamientos, en ese proceso pues, se producen momentos surreales, ¿no? Como que hay muchísimas personas del bando franquista que no quieren que sus cuerpos sean trasladados al Valle de los Caídos. El mejor ejemplo es Paracuellos. ¿Por qué Paracuellos sigue en Paracuellos? ¿Por qué Paracuellos no se desenterró y se llevó al Valle de los Caídos? Pero no hay más que ir a cualquier cementerio municipal para ver que las exhumaciones que se hicieron en la posguerra, que estamos también analizando en nuestro equipo, que fueron muchísimas, ¿no? Porque muchos de estos cuerpos que están enterrados en panteones prioritarios en los cementerios municipales no fueron trasladados, están allí. Ahora hemos visto una exhumación de Guadalajara, ¿no?, de la querella argentina, y según estos hay un panteón traído por por España con más de 200 cuerpos que no fueron trasladados al valle, ¿no? Entonces hay muchas alcaldías, sobre todo en pueblos pequeños, que tomaron la decisión, no sabemos la casuística en cada caso, de abrir las fosas comunes de los republicanos y llevárselas al Valle de los Caídos, por supuesto sin conocimiento de sus familiares, ¿no? Es esa la manera en la que yo conecto con el Valle de los Caídos, en un caso que es muy conocido y que también comenta Fernando en su libro, que es el de la exhumación que tuvo lugar en el año 2003 en la aldea Seca, en Ávila, en el cual Fausto Canales, que es una de las personas más importantes en todo este proceso, un ingeniero jubilado, un activista, estaba buscando el cuerpo de su padre y de 6 personas más que pertenecían a la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja, y se encontraron unos trozos de hueso, pues huesos cortos básicamente, ¿no? Pues fragmentos de vértebras o fragmentos de óseos, de dedo, de falange de dedo, pero no había huesos largos, es decir, había habido una exhumación, pero se habían dejado, pues no eran expertos, o sea, no lo hicieron como se hace ahora con métodos forenses, y se habían dejado pues, los huesos pequeñitos que no sabían qué hacer con ellos o los vieron. Y se habían dejado también un trozo de cráneo fragmentado que no detectaron, ¿no? Con lo cual, la entrada de cuerpos en el Valle de los Caídos ya hay un error, ¿no? Porque hay un cuerpo menos, porque creo que hacen a contar cráneos, ¿no? Bueno, el caso es que yo empecé a trabajar con Fausto y él empezó a luchar yo de alguna manera lo que estaba es siguiendo el proceso por toda España, ¿no? Viendo pues qué efecto producen estas exhumaciones, cómo se han transformado, qué efecto han tenido sobre el sistema político, sobre el sistema judicial, pues todo el tema de Garzón, la querella argentina. Bueno, hay muchos elementos que estamos trabajando en nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo creo que hay que rendir honor a gente como Fausto Canales o como Silvia Navarro, que he comentado antes Manuela, porque es gente que están luchando contra un aparato estatal y realmente contra lo que es la última trinchera del franquismo, ¿no? Realmente el Valle de los Caídos se ha convertido en el frente defensivo del franquismo o del neofranquismo, ¿no? Entonces, como hay muchísimas cosas de las que hablar y podemos discutirlas luego, quizá lo que puedo hacer es comentaros un poquito lo que ocurrió en la comisión del Valle de los Caídos en el año 2011, contaros algunas interioridades de la comisión y algunos de los resultados que salieron de allí, porque luego algunas ideas que se plantearon están circulando por el espacio público y algunas otras que yo creo que son interesantes se quedaron clavadas en el documento, ¿no? Como sabéis, en el año 2007 hubo una ley de memoria histórica
en la cual hay un artículo que se dedica al Valle de los Caídos y que fundamentalmente dice que se preserva el lugar como lugar de culto. Parece que esto fue posición de conveniencia y no para la negociación. Bueno, yo tampoco, digamos que es algo que me han comentado, ¿no? Pero a cambio del voto, digamos, del nacionalismo catalán, pues se preservaba la sacralidad del espacio. Luego, nosotros, por ejemplo, la comisión, cuando se nos comisionó para proporcionar soluciones, ¿no?, al monumento, en ningún caso podíamos plantear, por ejemplo, la desacralización, porque iba contra la ley de memoria histórica, ¿no? Y otro elemento fundamental de la ley de memoria histórica es que se prohíbe actos políticos, ¿no? A partir del año 2007 está prohibido ir allí a cantar el cara al sol o levantar la mano, pero también esta prohibición excluye, digamos, actos de protesta contra la tumba de Franco, que es un lugar muy caliente, ¿no?, ahora mismo en la España contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, fijaros, la ley de memoria histórica es del año 2007 y a nosotros nos llama Ramón Jáuregui, que era el ministro de la presidencia de aquel momento, para formar parte de la comisión en el año 2011, unos meses antes de las elecciones generales, que ya las encuestas le decían que iban a perder de una manera abrumadora. A mí me han criticado muchísimo el formar parte de esta comisión y me parecen críticas muy sanas y de hecho las acepto e incluso yo mismo las tenía, ¿no? Porque cuando vino el jefe de gabinete Jáuregui a hablar conmigo le dije, pero estáis locos, o sea, ¿cómo hacéis esta comisión cuando estáis a punto de perder las elecciones? Es que era todo el derrumbe del zapaterismo, ¿no? Y digamos, es un caramelo envenenado para el PP. Y dijo, efectivamente, es que lo que queremos es dejar un caballo de Troya ahí para el Partido Popular. Y es que es ridículo. O sea, vosotros montáis una comisión en el año 2008 y en el año 2009 las resoluciones o las recomendaciones de la comisión las implementáis vosotros, que tenéis mayoría parlamentaria, o podéis llegar. Pero bueno, es un poco las políticas de memoria del PSOE pues tienen esta característica. Luego os voy a contar una cosa muy concreta, ¿no? Os la puedo contar ahora, ¿no? Sí, bueno. Yo me he especializado en llevar grupos de extranjeros al Valle de los Caídos. Por eso me paso todo el día allí. Como soy antropólogo social, lo que suelo hacer... El año pasado estuve 10 veces en el Valle haciendo visitas, ¿no?, que para mí es mucho, porque es un sitio, como decía Nicolás, aberrante y bastante repugnante, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me parece que sí que es importante hacer una cierta pedagogía. Bueno, yo como soy antropólogo social les digo, mira, yo os llevo al Valle de los Caídos, ¿no? Grupos de americanos, gente que viene de Princeton, ahora me llevan muchos a Media Lab también, incluso el grupo parlamentario de Podemos, ¿no? También estuve en algunos de ellos, en otra visita, con unos neonazis al lado, muy interesante, muy divertido. Bueno, el caso es que yo les digo, bueno, vamos pero con una condición, y es que cada uno desde su postura, la que tenga, hay que estar en la misa. Porque para mí la misa es el momento en el que se activa el monumento, ¿no? Visitar el Valle de los Caídos pues te puede impresionar la arquitectura o te puede repugnar la arquitectura, pero realmente cuando eso se activa, cuando la máquina del tiempo que te lleva al nacionalcatolicismo a los años 50 se pone en marcha, es en las misas. Una misa de 3/4 de hora es cuando uno se empapa del monumento. Es algo por lo que hay que pasar, yo creo, ¿eh? Porque soy antropólogo, nuestra metodología es vivir... tiene un punto masoquista, pero me trago 10 misas. Yo no llevaba sin ir a misa 20 años y ahora llevo 10 y no vaya. Entonces, pues igual estoy un poco afectado. Pero a mí me parece que es muy sorprendente incluso ver cómo se han ido modulando en las propias homilías, ¿no? En el año 2007, 2006, antes de la ley de memoria histórica, se decían cosas muy gordas ahí en esa... O sea, te pedimos Señor por los caídos, pero sí por España, por la sangre que regó las tierras de España, bla, bla, bla. Ahora son mucho más moderados, dejan caer los mártires por aquí, los mártires por allá, no sé qué, las reliquias que custodiamos, pero realmente como hay tanta polémica y puede haber gente con grabados, etcétera, pues es una cosa como más delicada, ¿no? Bueno, pues el caso es que cuando voy allí, lo que siempre para hablarles de lo que es la política de memoria socialista, les digo, mira, hay una cosa que nos contó el propio jefe de gabinete, es que sabéis que en la cúpula hay una parte que es más polémica porque representa la guerra civil. Básicamente la cúpula lo que representa es la ascensión a los cielos de los mártires, es un intento de incorporar simbólicamente a los mártires de la guerra civil dentro del martiriológico cristiano, ¿no? Bueno, pues hay una parte en la que hay banderas de Falange, banderas de España, franquistas, hay banderas carlistas, hay un cañón, etcétera, etcétera. Y esta parte, digamos, que es la que es más ofensiva políticamente del monumento, ¿no? Entonces, lo que nos contaron es que el gobierno socialista lo que había hecho es desplazar uno de los focos
que hay arriba para mirar al altar, de manera que te cegara cuando tú miras esta parte del altar, ¿no? Y esa fue la política de memoria del Partido Socialista, porque luego el PP cambió el foco de sitio y ya estamos otra vez, lo volvemos a ver. Y yo en una ocasión estuve allí que estaban los benedictinos con la Fundación Francisco Franco y se estaban descojonando de risa, diciendo, es que no se dieron cuenta que al mover el foco hacia este lado se iluminaba mejor la tumba del Generalísimo, ¿no? Yo estaba buscando en mi bolsillo mi móvil para grabar esto, digo, porque estaba, ¿no? Pero estaba mi hijo pequeño conmigo, papá, que me estoy cansado y tal, y no, me tuve que ir de ahí, pero realmente fue un momento bien interesante porque veías como ellos no se estaban riendo de esa situación, ¿no? Bueno, por aterrizar el tema, por responsabilidad cívica, ¿no? De alguna manera, el tipo de trabajo que hacemos nosotros cuando nos llaman solemos ir, ¿no? Entonces, a pesar de que tenía muchas críticas respecto al momento en el cual se convocaba esta comisión, a pesar de que tenía muchas críticas de cómo el Partido Socialista estaba enfocando el tema de la memoria histórica, precisamente porque lo estaba viendo en las fosas, ¿no? La insuficiencia del modelo que estableció el Partido Socialista en esta ley de memoria. Bueno, pero por otro lado tampoco puedes decir que no. Yo pienso que es una responsabilidad cívica que tenemos, ¿no? Las personas que investigamos y nos llaman por una cosa de esta naturaleza, pues vamos, ¿no? Entonces, básicamente esta comisión, año 2011, os recuerdo, el Partido Socialista en caída libre, ¿no? Hace una comisión de expertos que nos dan 6 meses y justamente la resolución, digamos, el informe tendría que salir justo antes de las elecciones, a lo cual nos negamos todos los miembros de la comisión. Hablando de másteres, uno de los presidentes de la comisión era Pedro González Trevijano, que era el rector de la Rey Juan Carlos cuando hizo el máster y claro, estaba titulado en ¿no? Bueno, fue una experiencia realmente interesante. Una de las ideas que había filósofos como Reyes Matos muy potentes en temas de memoria, ¿no? Una idea que flotó al principio, tiene mucho que ver con lo que ha dicho antes Nicolás, es una idea muy poética, que es la de que lo que debería hacer el Estado es acompañar la ruina, es decir, disfrutar del derrumbe de alguna manera, ¿no? No es un derrumbe inmediato, yo creo que va a durar más de lo que parece, quizá más que el viento parece que el principal defecto, aparte de las aguas freáticas que tú has comentado, es la mala calidad de las esculturas, ¿no? Ha habido un informe, cuando desmantelaron en la época Zapatero la Piedad que está encima porque había caído un trozo y pusieron una especie de finger de avión para entrar por el lateral y todo esto, hubo un geólogo del CSIC, se llama Guinea, que hizo un análisis de la escultura de la Piedad y creo que es una bomba de relojería que era realizada a Calatorra, pero que están muy mal construidas internamente y que van a reventar en algún momento. Pero estamos hablando de conjuntos escultóricos que están en la base de la cruz y de otros conjuntos escultóricos del monumento, ¿no? Entonces, bueno, la comisión se dividió en tres subcomisiones, ¿no? Había una que era más bien de juristas, los que ellos estaban interesados en ver cuál era el estatuto jurídico, que todavía es el mismo que firmaron el convenio que firmó Franco con los benedictinos en el 58 y todavía está vigente. Y había otra una comisión que se dedicaba a analizar el nuevo encaje que podía tener esto con patrimonio y todo esto, y bueno, pues cuáles eran las repercusiones legales de la transformación jurídica del monumento, ¿no? Luego hay otra subcomisión que era más bien sobre temas simbólicos, ¿no? Como sabéis, la ley de memoria histórica también habla de que hay que retirar los símbolos que aludan al franquismo, siempre y cuando no sean considerados obras artísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un debate sobre qué es hasta dónde llega el arte, dónde empieza la política, tal, que es muy interesante. Estaba ahí en la comisión también Carmen Molinero, que había estado en el Ministerio de Cultura precisamente evaluando distintos tipos de monumentos, hasta qué punto el Ministerio de Cultura avalaba o no la retirada de estatuas o de placas o de emblemas de todo tipo de franquismo. Y luego, quizá por la especialidad mía en las fuerzas comunes, a mí me encajaron en la subcomisión de criptas, le llamábamos, ¿no? Y es la que tenía que ver con los aspectos funerarios del monumento, básicamente, ¿no? Entonces, ya había solicitudes por la de Fausto Canales y algunas otras personas, ya había procesos judiciales en marcha que luego naufragaron. Como sabéis, Fausto Canales intentó recurrir a la ONU, está en la querella argentina también, ha estado en el Tribunal de Estrasburgo, también le hemos hecho peritajes sobre culturas del miedo para apuntar a su caso, y todo esto ha naufragado, ¿no? hasta la sentencia de Osmar La Peña. Pero bueno, el caso es que ya se nos encomendó, y en concreto a mí, que era la única persona en la comisión que tenía un contacto directo con el movimiento asociativo, ¿no? por mi trabajo de antropólogo con todo esto, ¿no? Que aportáramos soluciones
a las ofrendas de exhumación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una lucha bastante interesante dentro de la comisión, porque yo lo que proponía y lo que sigo proponiendo es que para pensar qué se puede hacer o no con los cuerpos, si se pueden exhumar o no se pueden exhumar, no vale con lo que se está haciendo ahora esta semana. Esto a mí me parece que es un paripé y luego os explicaré por qué, pero hay que hacer una valoración global de las criptas, pero global en profundidad, trayendo a los principales especialistas mundiales. Las asociaciones están de acuerdo con esto y la Asociación de Familiares por la Exhumación de Republicana del Valle de los Caídos hizo una propuesta a la comisión de que vinieran los principales especialistas mundiales. Por ejemplo, el director forense de la Cruz Roja, que está acostumbrado a manejar grandes mortandades. Forenses que han trabajado en Bosnia en sitios de una complejidad tan tremenda como Srebrenica, ¿no? Es decir, traer a los principales expertos para resolver un problema forense de una gran magnitud, porque estamos hablando de 33.000 cuerpos, algunos de ellos amontonados unos encima de otros, con un grave deterioro de las criptas, ¿no? Yo hice esta propuesta y se rechazó dentro de la comisión porque tenían miedo por internacionalizar el conflicto. Por ejemplo, el Herrero de Miñón decía, no, aquí en España hay de sobra, expertos de sobra para hacer todo esto. Bueno, pues ahí ves cómo se van montando como opiniones de bloqueo, ¿no? para impedir este tipo de intervenciones, ¿no? Pero bueno, estaba también aquí, por ejemplo, la antropología forense, es decir, buscamos a los mejores especialistas mundiales para ver si se autorizaba. Pero claro, ahí hay un problema legal y es que no se sabe muy bien cuál es el estatuto jurídico del cementerio. Y es uno de los principales problemas que tiene el valle, ¿no? Porque es municipal, pero al mismo tiempo es religioso, no está aclarado el estatus jurídico, ¿no? Y lo que sí tenemos claro es que la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos tiene preparadas un montón de demandas por profanación de tumba que van a caer sobre los juzgados en el momento en que se meta una piqueta dentro de las criptas, ¿no? Entonces la situación es de una enorme complejidad, ¿no? Entonces yo lo máximo que conseguí fue que en el año 2010 el Ministerio de Justicia había encargado un informe, un peritaje a los forenses del propio Ministerio, un peritaje para ver cuál era el estado de las criptas, ¿no? Lo que pasa es que la entrada que se hizo fue bastante superficial, es decir, esto fue José Luis Vedate, el fue responsable, es un informe que podéis encontrar online, ponéis informe de los caídos José Luis Vedate y ahí tenéis un informe de dónde están colocados los cuerpos, de qué manera y cuál es el estado de conservación más o menos de las criptas. Como sabéis, en el Valle de los Caídos, bueno, no sé si lo sabéis, pero hay en torno a 28 niveles de enterramiento, o sea, las 3 capillas laterales, hay 6 capillas laterales en la nave central y tienen 3 niveles, y luego en el crucero pues hay 5 niveles en cada uno de los lados, en un caso hay más de 10.000 cuerpos, y en el caso de los hermanos de Peña hay en torno a 18.000 cuerpos en esa parte de allí, ¿no? Entonces, Vedate hizo un informe sin fotografías, que es una cosa muy extraña dentro de un informe forense, que la fotografía no estaba... Entonces hay algo ahí que tiene que ver con un secreto de Estado también, ¿no? Que es la imposibilidad de acceso visual, porque es realmente impactante. Entonces, el informe de Vedate hablaba de una imposibilidad extrema, una dificultad extrema, pero ellos básicamente lo que hicieron fue abrir en las criptas laterales y en las criptas y meterse un poco, sacar algunas fotografías con algunas linternas, pero eso estaba muy lejos de lo que luego se quería en la comisión, que era una evaluación global y profunda de todas las criptas, arrojar luz y taquígrafos sobre las criptas antes de tomar ningún tipo de decisión sobre lo que se puede hacer ahí o no, ¿no? Entonces, bueno, este fue uno de los debates importantes que tuvimos dentro de la comisión y lo que la comisión propuso es que se le diera al cementerio, a las criptas, el estatus de cementerio público especial, que son cementerios que de alguna manera, bueno, no son de gestión municipal, sino de gestión estatal. Entonces eso permitiría al Estado entrar ahí limpiamente, digamos, porque es un cementerio que podría ser el Panteón de Reyes del Monasterio de Escorial, ¿no? Entonces esa fue una de las propuestas. Otra de las propuestas, porque el mandato que teníamos era la dignificación de los republicanos, por un lado, pero también, y esto lo voy a poner entre comillas porque yo no sé qué significa, ¿no? La democratización y la resignificación del Valle de los Caídos, casi nada, ¿no? Entonces es muy difícil, de un monumento que es un emblema del franquismo, por donde lo mires, ¿no? Hacer de ello un monumento a la reconciliación. Muchos de los debates iban por ahí, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos en la subcomisión de criptas fue sugerir que para que hubiera una mínima transformación del monumento, una mínima, y es importante, había que sacar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, ¿no?
Esa es una idea que, bueno, que evidentemente no es original, pero al estar plasmado en un documento oficial encargado por el Ministerio de Presidencia, pues adquiere un valor, a pesar de que no es vinculante, adquiere un cierto valor. Y entonces, claro, teníamos que argumentarlo. La argumentación era que era fundamental el desmantelamiento de la jerarquía funeraria franquista del monumento para cualquier mínima resignificación. Lo mínimo era, evidentemente, entonces claro, ahí teníamos que ver la diferencia entre José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, que están a los dos lados del altar y que son el eje funerario fuerte, ¿no?, del monumento, ¿no? Esos son los que se vuelcan las misas fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que establecimos fue el criterio de que es un monumento en el que supuestamente iba a haber solamente muertos de la guerra, y la lógica era muy clara. ¿Franco murió en la guerra? Ah, no, bueno, pues fuera, ¿no? Y entonces la otra es qué hacer con Primo de Rivera. Primo de Rivera, lógicamente, es el mártir de mártires, ¿no? Están todas las placas de los dos caídos por España, en que las ha encabezado todas por España. Luego, su significación en el Valle de los Caídos, delante del altar, no es menor. Entonces, lo que proponíamos en la comisión es que, bueno, puesto que José Antonio sí que es víctima de la guerra, lo pongo entre comillas, ¿no?, pues podía permanecer en el monumento hasta que se acabara la situación de las criptas, pero en una capilla lateral, nunca presidiendo el monumento como está ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos fueron los elementos. Nos dimos cuenta cuando entregamos, después de muchos debates, alguna vez encontramos una persona, si queréis, ¿no? Pero básicamente cuando entregamos el informe, se lo entregamos a Ramón Jáuregui en funciones. Decidimos en la comisión que no queríamos que entrara en campaña electoral. Nos parecía que el tema era mucho más importante que una campaña electoral del Partido Socialista, que era un momento que va al corazón, digamos, de lo que es España a día de hoy, ¿no?, el Estado español. Y entonces, bueno, pues se lo entregamos en funciones. Decidimos demorar la entrega, aunque ya estaba acabado, y se lo entregamos cuando ya había perdido las elecciones de manera salvaje, y él se lo dio a Soraya y Soraya a Rogelio, ¿no? Ese fue un poco el recorrido. Pero bueno, cuando salió el documento, claro, lo que se llevó a las portadas fue la propuesta de exhumación del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Hubo 3 votos particulares. O sea, Herrera Miñón, muy hábil negociador, todos mis respetos, ¿no?, nos vacilaba muchísimo. Cada vez que estábamos llegando a una conclusión, nos soltaba una perla a 20.000 kilómetros donde estábamos y nos despidamos. Muy hábil negociador, ¿no? Pedro García de Enroín, Pedro González Trevijano, el que ahora era el rector de la Rey Juan Carlos y ahora es el magistrado del Tribunal Constitucional. Ellos y otra persona que venía del Instituto de Ciencias, no, de la gente del Instituto de Historia, no me acuerdo más, de la Academia de Historia, ¿no?, que habían hecho, estaba justamente con el tema de la biografía de Franco. En aquel momento estaban con ese libro, ¿no?, justo. Entonces, y una persona que ellos habían mandado, hicieron votos particulares diciendo que la exhumación de Franco podía causar gran alarma social. Y yo les dije, vale, pues la ponemos el día antes en Madrid-Barça. Ya verás tú la alarma social que va a causar. Bueno, pero un poco pues, por desdramatizar también, ¿no?, porque parecía que como realmente que se fuera a desquebrajar la nación, ¿no?, si tocaba el cuerpo del dictador, ¿no? Y entonces, bueno, pues las respuestas que le dábamos eran de este calibre, ¿no? Pues, yo qué sé, Operación Triunfo, pues, o sea que ahora mismo la Sociedad de Información y Comunicación, yo creo que el recorrido de Franco en los medios de comunicación no iría más allá de una semana, ¿no?, yo creo, ¿no? Pero claro, ahí había polémicas en el propio documento sobre cómo llamábamos a Franco. Nosotros cuando entregamos un borrador poníamos dictador y yo creo que tenía el corrector de Google y nos venía como jefe del Estado. Es decir, nosotros volvíamos a poner dictador y no, otra vez como jefe del Estado. Yo creo que al final el documento, si se mira, pues es un híbrido de cosas que se quedaban, cosas que pudimos sacar y cosas que nos dejaron, ¿no? Pero básicamente lo que planteábamos también para una transformación del valle es la idea de hacer un concurso de ideas para hacer algo en la plaza que está delante, la gran plaza, ¿no?, que hay delante del monumento y que forma parte del monumento, ¿no?, pensando en que hay especialistas mundiales en la resignificación de lugares de memoria. Hay gente buenísima, muy sofisticada, ¿no? Y esto de los caídos sería realmente un reto. Hacer algo delante del valle que no fuera muy costoso, no tiene por qué ser más grande, no es una cuestión de tamaño, sino de potencia simbólica, ¿no?, que de alguna manera anulara el Valle de los Caídos o tuviera la capacidad de transformarle, dar una vuelta con un calcetín y convertir el Valle de los Caídos en una maqueta del franquismo. A mí me parece que no hay que tirar del valle. Yo he debatido con asociaciones y digamos, o sea, bien que sí, pero dentro de un debate entre colegas, ¿no?, que
que tienen lemas como verdad, justicia y demolición para el Valle, ¿no? Entonces, yo entiendo esta postura de la demolición, pero si hay republicanos enterrados, ¿qué haces? ¿Lo demueles antes de sacarlos o después? A mí eso me causa cierto problema, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que si está bien interpretado el otro día, por ejemplo, un arquitecto muy amigo mío, que es muy conocido, y tal, me decía, es que es un monumento maravilloso. Maravilloso en el sentido, maravilloso porque es de los monumentos que mejor refleja la arquitectura totalitaria del mundo, ¿no? Él me decía, es igual que el estadio de Berlín, de Hitler, ¿no? O que la plaza que hizo Stalin, ¿no? en Moscú. Tiene esa potencia simbólica y por lo tanto demolerlo sería derruir un momento de la historia, ¿no? Donde el totalitarismo tenía una arquitectura determinada para producir ciertos efectos. Y yo decía, sí, claro, pero esto hay que contextualizarlo. La gente tiene que entrar allí sabiendo lo que hay en las criptas, sabiendo cuál es la historia del monumento, y allí cuando vas, las guías que te dan son, vamos, es que son jesuitas rezando a Dios Santísimo, ¿no? Entonces, esa contextualización no se daba, ¿no? Pero básicamente proponíamos el hecho de que hubiera allí un concurso de ideas y se elaborara no un contramonumento, sino algo, un espacio simbólico allí que tuviera varios elementos, ¿no? Que incorporara, por ejemplo, un centro de interpretación, pero con las últimas tecnologías. Incluso llega a comentar, ¿por qué no metemos una wifi potente en el Valle de los Caídos? Entonces se hacen varios canales y tú puedes ir por tu propio canal con tu móvil. Ahora no puedes ni fotografiar ni nada, ¿no? Oye, pues una manera de sacralizarlo es meter una wifi potente. Claro, el de niño me miraba, no, wifi, ¿qué es eso, no? Y, o sea, bueno, que haya un canal republicano, que no te puedas conectar, que tenga la versión republicana, que es el documento, y tú vas con tus casquitos en tu móvil, y en esas formas de realidad ampliada que ahora la tecnología nos permite, pues subir fotografías de tu abuelo, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá una falangista, pues que la haya, tú no te conectas, ¿no? Pero quiere decir que eso, ahora mismo hay formas de entrar al monumento sin tener que derrumbarlo con la etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ya para acabar, y luego si queréis entramos más al debate sobre otros elementos, ¿no? Lo que proponíamos es que hubiera allí también un centro pues, de reflexión, pues parecido, eso por ejemplo lo proponía Reyes Mate o Ricard Viñes, la gente que trabaja más con la musealización de la memoria traumática vinculada a los museos del Holocausto, que siempre tienen una llama eterna, pero que no está asociada a ninguna confesión religiosa. Ahora mismo la única manera de relacionarte con el Valle simbólicamente es a través de la misa, por eso nos lleva a la misa, es una misa nacional católica, pura y dura, ¿no? Pero si tú tienes un espacio de reflexión, con una llama, bueno, eso eran ideas, claro, no era vinculante, pero eran ideas como para demostrar que es verdad que se puede transformar al mismo tiempo que, como decía Nicolás, se vaya cayendo por sí solito. Muchas gracias. Ay, qué maravilla. Gracias, Paco. Pues es que ya no tengo nada más que añadir, así que voy a brindaros la palabra, por favor. Os dejo el micrófono. Bueno, nunca he ido a casa, ni pienso ir, y me he pasado la vida escuchando a Nicolás decir que hasta que no haya un mingitorio en la tumba de Franco, él tampoco piensa ir. Eso lo has dicho siempre y yo lo suscribo. Al margen de que sí estoy de acuerdo con que se pueda hacer una recuperación del edificio como símbolo de la barbaridad que fue la guerra civil y los 40 años de dictadura, y que se pueda hacer un centro de recuperación, nada tiene sentido, ni nada serio se puede hacer mientras Franco siga ahí. Y eso es una cosa que es incomprensible. Como todos los partidos políticos democráticos no salen a la calle y no hablan cada día en el Congreso sobre la necesidad de sacar a Franco de ahí. Porque los campos de concentración no dedicados necesariamente a judíos o a alguna etnia o a los gitanos o a los represaliados políticos, pero no tienen en la mitad del campo de concentración la tumba de Hitler, en donde no puede ir pleitesía. Me has quitado la palabra porque iba a hacer
la referencia a esa cosa que me has atribuido justamente. Pero quiero resituarme. Es decir, yo no tengo un interés especial en establecer un dinero, que se construya un dinero binario en el turno de Franco, pero lo que yo quería era chocar con un motivo. Es decir, yo creo que en esa época, porque ya hace muchos años, el Valle de los Caídos estaba sacralizado. Y todavía hay que desacralizar el Valle de los Caídos, que es una de las formas para que el debate que se pueda producir sea mucho más normal. Incluso yo, el secretario general de la presidencia en la época de la comisión, me llamo... Bueno, y estuvimos hablando y entonces le pidió un papel y efectivamente se lo envié, pero la comisión no lo tomó en cuenta. Y en ese papel yo argumentaba la necesidad de desalojar de frailes cuelgamuros. Además, de una manera muy cortés y muy fácil. Los benedictinos tienen a 20 o 30 kilómetros otro monasterio, Riaza, que tiene 4 o 5 monjes. Los 20 que hay en el colgamuros son perfectamente trasladables, caben allí. Y por lo menos ese lugar ya quedaba limpio de esos cuerpos. Otro método de desacralizar, que era de lo que se trata, y suscribo plenamente la urgencia de sacar a Franco y a José Antonio de allí. Ahora, con respecto a lo que tú dices, que bueno, es un símbolo arquitectónico perfecto de la dictadura franquista y del totalitarismo del siglo XX, muy bien, es cierto, pero si la naturaleza, por eso me inclino hacia ella, lo destruye, en Roma también tenemos toda una serie de monumentos de aquella época que tienen la misma o una simbología parecida, y la gente se pasea entre las ruinas cómodamente. Bueno, yo sé que entre el público también además tenemos a gente experta en el Valle de los Caídos, como decía antes Paco, que estaba Fernando Olmeda. Yo solo os voy a pedir que, bueno, un poco de brevedad en las intervenciones, porque aquí muchas de las compañeras estamos hoy un poco inquietas, porque como sabéis hay una convocatoria frente al Ministerio de Justicia por una sentencia judicial con la cual a todas nos tiene bastante preocupadas. Así que, si os parece, os doy la palabra a quien quiera intervenir, pero tener en cuenta eso, por favor. Y os invitamos a asistir a todo esto, si queréis venir. ¿Se encarga también? Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la celebración de este acto. Yo llegué al Valle de los Caídos 20 años después que Nicolás Sánchez Arbozón, y llegué como alumno de aquel colegio de niños cantores. 1500 días de mi vida levantándome todos los días viendo aquella cruz, ya estaba construida. Fui el alumno número 315 de todos los que por allí pasaron. Y además soy querellante en Argentina. El camino de allí hasta Buenos Aires, hasta el juzgado de María Servini de Cubría, es un camino largo, es un camino
muy tortuoso, donde tuve que conocer el pasado de mi familia. Mi padre fue también otro esclavo. Mi padre estuvo en el aeródromo de Lugo de Llanera, en Asturias. Y lo que sí que me gustaría es plantear que en esos años, desde 1959, en que se inaugura, hasta 1975, allí ocurren cosas. Y hay testigos. Y es importante conocer para la historia no solamente el cómo y las razones políticas del por qué se hace el monumento, sino también el devenir de ese monumento, que en gran medida lo que hace es asustar o sirve para, de alguna forma, impresionar a las víctimas de la dictadura. Y me deja todo eso una serie de preguntas. Daría para mucho, pero me voy a centrar en, por ejemplo, en los 12.000 cadáveres que están sin identificar. ¿No podría darse la circunstancia de que durante 4 años yo pudiera haber convivido con mi tío, que fue uno de los que supuestamente son desplazados sus restos a otros cementerios o se deshacen de ellos hacia 1950, cuando realmente en la página web del Ministerio aparecen unos restos, 2/3 partes de los restos del cementerio del Este como trasladados allí al Valle de los Caídos? Luego otra pregunta. ¿Los restos de los franquistas allí enterrados están en igual estado que los restos de los republicanos? Si es así, ¿lo consienten? Porque yo lo que sí puedo dar fe como testigo durante aquellos 4 años, y me fui de allí con 14, con entre 13 y 14, con lo cual ya tenía edad para entender lo que era aquello, es que aquello no fue un monumento en ningún caso de reconciliación. Yo soy testigo durante aquellos 1500 días de que todo lo que allí se habló podría decirse que era un lenguaje de odio hacia el vencido. Aquello era su santuario, el santuario a la victoria. Y jamás, nunca, jamás, aunque ahora se habló de reconciliación, porque si allí se hubiera hablado de ello, el que lo hubiera hecho hubiera tenido verdaderos problemas, serios problemas. Lo único que pido respecto del final o del destino del Valle de los Caídos es que se haga lo que se haga, se cuente con las familias de los que están allí y se cuente con las asociaciones de memoria, que tienen su opinión y que no pueden quedar desplazadas de todas las medidas que se hayan podido tomar respecto no solamente del Valle de los Caídos, sino de los represaliados por la dictadura. Si os parece, damos 2 o 3 voces y contestáis de una sola vez para tener tiempo. ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. ¿Tenéis más? Primero. Hola, buenas tardes. Os agradezco agradezco la exposición que habéis hecho y me sumo a la postura de que el Valle de los Caídos es una suma bastante de esperpentos. Me viene a la memoria un sucedido que cuenta Luis Álvarez Cándido, que en unas memorias dice lo siguiente: él viene a Madrid siendo un joven periodista, pues en el principio de los 50, y de pronto trabaja en el Arriba y el director le dice: ¿te quieres ganar 25.000 pesetas? Dice: hombre, por supuesto. Entonces las 25.000 pesetas era que tenía que escribir unas biografías de mártires franquistas hecha en el territorio de la República. Él tuvo una idea brillante, dice: voy a mandar una carta a todos los curas de España y en pocas semanas tengo aquí material para lo que sea. Alguien debió dar el queo y pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses y ni un solo sacerdote le contesta. Entonces ya había cobrado por adelantado y le dice: bueno, pues tienes que entregar en un mes. Y cuenta cómo él escribió el libro este de los mártires franquistas en una guardilla de Fuencarral
a golpes de botellas de coñac. Y era una labor de negro que el autor, quien lo firmó y lo publicó, fue Fray Justo Pérez de Urbel, el primer rector, el primer abad de allí. Quiero decir que si eso pasaba, nos vamos a encontrar una tal cantidad de surrealismo que hay que tener en cuenta también con ello. Mira, Alicia quiere intervenir. Hola, buenas tardes. Para mí es un súper honor estar aquí con Nicolás Sánchez Albornoz y también con un descendiente, ¿no?, que he escuchado de la Maruja, porque voy a contar algo que está relacionado con la historia y que puede dar unas notas de color a propósito del surrealismo, de la desmemoria y de la contramemoria que nos encontramos por parte de los políticos. En el año 2016, la Comunidad de Madrid decide declarar bien de interés cultural, que es la figura de mayor protección que existe, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. A lo largo del procedimiento, además de la publicación en la que cualquier persona puede alegar, esto tiene que pasar por el Consejo Regional de Patrimonio. Yo formo parte del Consejo Regional de Patrimonio. Cuando llega allí el expediente, hacen una presentación de lo que sucede, de la historia del edificio. El valor principal que quieren proteger es, y es una frase que yo tengo entrecomillada, la evolución de la historia y los valores de la cultura que la universidad puede mostrar a España. Y cuando termine la exposición, yo levanto la mano, hago una pregunta, digo, veo que en la exposición y en el expediente no se hace en ningún momento alusión a las pintadas realizadas en 1947. Ahora ya me ha entrado la duda, las pintadas sí son del 47, ¿no? A las pintadas del 47. Y entonces la persona que llevaba años instruyendo, digamos, ese informe, dice, ay, yo nunca he oído hablar de unas pintadas. 24 expertos, que son los que estamos en el Consejo Regional de Patrimonio, y nadie me da la razón, como diciendo, bueno, esto lo acabas de inventar. Y yo no me puedo creer el desconocimiento tan brutal de este hecho. Le pido, por favor, que revise, que vuelva a pasar las imágenes del PowerPoint, que ve exactamente dónde están las pintadas, incluso a lo mejor con un poco de suerte, en su foto se ven un poco. Bueno, esto pasó el 20 de julio de 2016. Bueno, deciden que lo van a estudiar, que van a estudiar si lo que estoy yo contando es cierto o no. Como bueno, conozco cómo funciona la administración y en este caso el gobierno de Cristina Cifuentes y su visión de la memoria, pues decido solicitar el expediente de la Comunidad de Madrid, realizar una ficha que bibliográficamente, con fotos, ¿no?, corrobore toda la historia y formular una pregunta por escrito, porque solo las preguntas por escrito son las que luego tienen obligada respuesta por escrito, para que hagan una valoración sobre las pintadas. Yo lo que pedía es que dentro de la protección general del edificio estuvieran recogidas y la poca huella que todavía queda, que esos ladrillos no se puedan quitar. Entonces, bueno, la respuesta que me dieron es bueno, que en realidad ya habían absorbido los ladrillos parte del pigmento, que había un problema estructural y que el edificio podría dañarse si, no sé, en algún momento no se reparaban, y que las pintadas hacían un efecto llamada a la hora de protegerlas dentro del edificio. Y decía, pero ¿un efecto llamada de qué? No, es que las pintadas no se pueden proteger. Y vamos a ver, no sé, en Pompeya las pintadas explican muchas cosas. No, es que tenía una respuesta para todo. Es que se ve muy poco. Bueno, es que los arqueólogos a veces protegemos cosas que se ven muy poco, como el arte parietal. No pasa nada. Bueno, la verdad es que allí en ese momento sí que hubo un grupo de personas que me dieron la razón y entonces la Comunidad de Madrid reculó un poco. Lo vamos a volver a pensar. A todo esto habíamos pasado de junio a diciembre. En el mes de febrero recibí una carta como parte interesada. Había traído unas imágenes, pero no quiero que nos demoremos, pero si a alguien le interesa, está público en internet, porque toda esta información le he volcado, para decirme en este caso, que lo que ellos entienden como reconocimiento es decir que sí, que eso ha sucedido,
pero que no quieren poner en valor la lucha antifranquista en la universidad, porque para ellos la historia termina justo cuando termina la guerra, la historia del edificio, que eso es lo que ellos quieren proteger, y que en cualquier caso incorporan la ficha que yo había hecho al expediente para que si en un futuro alguien hace una restauración del edificio, por lo menos le suene, ¿no? Esté ahí en el expediente y que sea él el que decide qué va a hacer. Es decir, que si en una cosa tan pequeña como la Facultad de Filosofía y Letras no hemos conseguido que dentro del expediente general se protejan lo que quedaba de las pintadas y te dicen que eso no existe, no lo conocen y no sé, se monta todo este lío, no sé, me parece que debe haber caído va a ser muy complicado. Pero aún así yo tengo esperanza. Gracias. Muchas gracias. Alicia Torija, que se encarga de conservar tanto nuestro patrimonio material como inmaterial, la memoria material e inmaterial. Solo para contestar una cosita a José Luis, te va a contestar mejor Paco, pero solo por decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Las víctimas y familiares del franquismo en España nunca han sido tomadas como interlocutoras por las instituciones. Así que me parece que vuestra labor es encomiable para que una y otra vez seáis parte de cualquier proceso de políticas públicas de memoria. Bueno, respecto a lo que comentaba José Luis, que es lo que me atañe directamente, ¿no? Sobre... No se sabe el número de republicanos que hay en el Valle. Los 12.000 desconocidos, muchos de ellos seguramente no lo sean, ¿no? Hay también franquistas que seguramente fueron arrastrados allí contra su voluntad, ¿no? Porque la política de memoria franquista pensamos que pudo hacer daño también a cierta gente del bando vencedor que a lo mejor no comulgaba al 100% con lo que luego fue el régimen de Franco, ¿no? O sea que hay una enorme complejidad interna, ¿no? Respecto a... lo que he propuesto desde el principio es una solución global. Lo que ha pasado esta semana ha sido, desde mi punto de vista, bastante dramático y se me había olvidado de comentarlo. Se ha vendido como una brisa de esperanza y para mí es un pequeño desastre. Y os voy a intentar explicar por qué. Porque si nosotros estamos intentando proponer que hay una solución global, que mientras el monumento se va cayendo, que a lo mejor tarda 100 años en caerse, ¿no? Esto mientras va ahí haciendo aguas, ¿no? Literalmente, pues por supuesto hay que sacar a Franco. Yo también estoy a favor de desacralizar. Yo lo que he comentado antes era que en la comisión no teníamos autorización para plantearlo, puesto que estamos, digamos, que nos teníamos que atener a la ley de memoria histórica, ¿no? Pero lo que ha pasado esta semana básicamente es, y me da muchísima pena que no esté aquí Silvia Navarro, porque es una mujer extraordinaria y además muy elocuente en su forma de plantear el tema. La sentencia de la que se ha hablado antes de los hermanos La Peña, una sentencia en firme, ha sido zancadilleada por Patrimonio. Patrimonio dijo, por supuesto, como hablan los del PP, ¿no? Como no podía ser de otra manera, acatamos las decisiones judiciales, bla, 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 bla. Pero antes de la exhumación vamos a hacer dos pequeños informes técnicos, ¿no? Uno de ellos se lo vamos a encargar al Instituto Torroja del CSIC, colegas míos del CSIC, pero son especialistas en materiales constructivos. Después, si acaso hay un informe positivo, que es el que está haciendo ahora la Fundación, el Instituto Torroja, sobre si la estructura constructiva de las criptas pues, aguantaría movimiento de peso o no, si es cemento o es cal o es ladrillo o qué es lo que es. Es decir, ellos tienen que hacer una evaluación técnica de lo que es la estructura constructiva de las criptas, pero en ningún caso la Fundación Torroja está haciendo una valoración de las criptas, sino de la situación del piso tercero de la capilla, que está detrás de la capilla del Santo Sepulcro, que es donde están los hermanos La Peña. Solamente ese punto en concreto de toda la complejidad que hay dentro de las criptas. Luego, no es una solución, es otra chapuza o es otro parche encima de parche, ¿no? Entonces son zancadillas sucesivas, ¿no? Al día siguiente yo hablé con Silvia Navarro y por eso lo puedo comentar porque no está ahí aquí. Ellos tenían cierta ilusión cuando entraron los del Instituto Torroja y se vendió en los medios de comunicación como que comienza la exhumación del Valle de los Caídos. Estamos lejísimos de la exhumación, porque en el caso de que el Instituto Torroja dé una valoración positiva, todavía tiene que pasar por un consejo médico forense, que es una institución creada en el año 2014,
con forenses de cada una de las comunidades autónomas y ellos van a hacer una valoración sobre... es que no entraron un forense, ni un arqueólogo, ni nadie. O sea, han sido solamente técnicos, ingenieros que están allí viendo si la estructura constructiva aguantaría el movimiento de cuerpos. Nada más que eso, Y entonces, bueno, pues tendría que pasar por el Consejo Médico Forense, que ya harían una valoración sobre la posibilidad de identificación y sobre todo de recuperación y de identificación de cuerpos concretos respecto a las mezclas que pueda haber de cuerpos, porque realmente se ha convertido en un osario. Y es que para más INRI, ayer hizo un comunicado Patrimonio en el que añadía todavía una tercera condición que todavía dificulta muchísimo más el acceso a los cuerpos, y es que en el caso de que se pudiera y que fueran favorables todos los informes, habría que pedir permiso a todas y cada una de las familias de las personas que pudieran estar en la ruta hacia estos cuerpos, que puedan estar con 500 o 600 cuerpos debajo, con lo cual, de alguna manera, lo que hacen es directamente decir no se va a exhumar, ¿no? Entonces, mientras que en los medios de comunicación se está vendiendo como por fin se abren las... Y yo lo pude ver porque yo estuve en La Sexta, en el Rojo Vivo me llamaron, que fue una cosa divertida, y a veces te das cuenta de cómo funcionan los medios, ¿no? Porque me dijeron, no, vamos, García Ferreras, quiere 15 minutos contigo para hablar de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, del tema del Valle de los Caídos, porque es muy importante, es un momento histórico, se dijo, se dijo en los medios, ¿no? Cuando vino una persona, un técnico a mi casa, estuve una hora en mi casa sentado en la silla con un foco delante de los ojos, un pinganillo, escuchando cómo las novedades se iban comiendo el tema de los Valles de los Caídos, se iban comiendo con patatas, porque entonces esta mañana habló la jefa de... ¿qué fue? La de Esperanza Aguirre, que era la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, la declaración de los chiringuitos, chiringuito 1, chiringuito 2, chiringuito 3. Luego, Cifuentes hizo una conferencia de prensa para hablar del 2 de mayo, y ahí empezó todo el lío. Entonces se comieron por completo el tema del Valle de los Caídos. Y luego cuando me preguntó, no fueron ni 5 minutos, bueno, vale, gracias, ya. Entonces ahí te das cuenta de que ya había desaparecido el tema, el momento histórico de la apertura de las fosas, de la exhumación y tal, se había convertido en una nada, de nuevo, ¿no? Entonces Silvia Navarro tiene esa sensación, y me la transmitió a mí, de gran desazón, porque este comunicado de patrimonio, que lo filtraron convenientemente a la SER, en la SER ya ponía, el patrimonio indica que la valoración va a ser de imposibilidad técnica de la... Ya lo estaban anunciando, ¿no? Entonces, por eso decía yo antes que eran más pesimista que optimista, ¿no? Porque al mismo tiempo, según me contó Silvia Navarro, y esto tengo que verificarlo, por favor no lo toméis como es verdad del todo, como sabéis, los hermanos La Peña se han ganado su derecho judicialmente. Han estado 6 años los juzgados. Llevan 2 años con sentencia firme sin que se lleve a cabo esta exhumación. Pero de repente han aparecido allí 2 cuerpos franquistas, ¿no? De franquistas, ¿no? Que, claro, entonces ahí lo que me decía Silvia Navarro es... sí, es exactamente una cosa muy de la transición, ¿no? De reconciliación, de un bando y de otro, y todos a la vez, y somos una gran familia, ¿no? Pero la historia era que el rechazo que yo pienso que se va a dar no afecta a los republicanos, no le van a poder decir no queréis ser más republicanos, porque hay 2 nacionales también, ¿no? Entonces esta simetría, digamos, de meter a 2 víctimas nacionales es una jugada política para que no les puedan decir que no es que están negando a los republicanos. Y eso es lo que a mí me parece más tremendo de lo que está pasando ahora. Ojalá me equivoque, pero mis conversaciones con Silvia Navarro y lo que este comunicado de patrimonio hacen pensar que esto es una jugada política para una nueva... O sea, yo lo que he visto en los caídos es que cada vez que se abre una puerta caen 7 candados. Entonces te vas a abrir el primer candado de los 7 que han abierto y te caen otros 7. Entonces, esa ha sido mi experiencia en los últimos 15 años en torno al Valle. Y José Luis, seguro que ha vivido ahí dentro, pues seguro que lo entiende, ¿no? Entiende cómo funciona. Bueno, si os parece, le doy la palabra a Nicolás para cerrar y nos despedimos. Sí. Para cerrar, no, pero para mostrar mi cierta diferencia con respecto a la actitud poco optimista de Ferrari. Es cierto que no se nos va a pasar, pero la verdad es que estaba creyendo que esta vez a lo mejor por lo menos se podrían recuperar los cuerpos. Ahora, yo parto de un pasado muy lejano en el que nada de estas discusiones era posible. Y poco a poco, y por presión
que de la sociedad civil, de los individuos, se está viendo un cierto progreso. Es decir, antes no se podía hablar de las cosas ni de los muertos. Pues gracias a un grupo de individuos llenos de decisiones y de entusiasmo, al cabo de los años, en Sevilla, me refiero al grupo de los, todos los nombres, han conseguido cuantificar, empezaron con 30.000, pues hoy se sabe el nombre de 90.000 fusilados en Andalucía y en Extremadura. ¿Y eso quién lo ha hecho? Pues una docena de individuos. Y lo mismo ocurre en otras cosas. El hecho de que ahora Patrimonio Nacional esté en esas cosas, de todas maneras, es un paso bastante adelante. Y el hecho de que un juez en un momento dado haya dicho que se exhuman, pues me parece que es un paso adelante. Y la única solución es resolver el problema en vista de que el Estado y en todas sus dimensiones no coopera, pues es seguir la presión civil. Yo estoy en el equipo de Nicolás, de los entusiastas, porque creo que simplemente este acto, que haya tanta gente interesada en escuchar lo que sucede con el Valle de los Caídos, es una muestra más de que algo estamos avanzando. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas.